En Pandenomics, Javier Milei ofrece un análisis sin concesiones de la gestión política y económica de la pandemia del COVID-19, señalando que la reacción global no estuvo guiada por la razón, sino por el miedo. Desde las primeras líneas, Milei sostiene que el tratamiento de la pandemia fue desproporcionado en relación con su impacto real, y que ese desequilibrio sirvió de excusa para aplicar políticas colectivistas que, bajo el pretexto de la salud pública, redujeron libertades individuales, incrementaron el control estatal y empobrecieron a millones de personas. El autor comienza señalando cómo el relato dominante ignoró las proporciones reales del fenómeno. Mientras los medios repetían el número total de muertos en cifras absolutas, sin contexto ni comparación, se ignoraban otros datos clave, que cada año mueren millones de personas por enfermedades no infecciosas, y que el COVID-19, aunque contagioso, no representaba una amenaza tan letal como la gripe española o el MERS. Para Milei, la falta de análisis estadístico riguroso y el uso constante del miedo generaron un clima ideal para justificar medidas de encierro sin precedentes. Uno de los argumentos centrales del libro es que la mayor parte del daño no lo causó el virus, sino las cuarentenas masivas. Con el respaldo de modelos epidemiológicos como el SIR, Milei explica que los contagios tienden a disminuir naturalmente una vez alcanzado un umbral de inmunidad en la población. Sin embargo, se optó por paralizar la economía entera, lo que, según él, fue un error monumental. En lugar de confinar selectivamente a los infectados y a los grupos de riesgo, se encerró a todos, con consecuencias devastadoras para el crecimiento, el empleo y la salud mental. En su crítica económica, Milei compara distintas respuestas nacionales. En Estados Unidos, la estrategia consistió en bajar impuestos, mantener la flexibilidad laboral y transferir fondos directamente a los ciudadanos. Resultado, una rápida recuperación. En Francia, en cambio, el Estado asumió el control de los gastos individuales, aumentó el gasto público estructural y no redujo impuestos. Milei argumenta que esto, lejos de ser una solución transitoria, sienta las bases para un empobrecimiento prolongado, dado que ese gasto permanente requerirá más impuestos en el futuro. Mientras tanto, países como Irlanda optaron por reducir la carga fiscal, con buenos resultados. Pero el núcleo más explosivo del libro es su interpretación política e ideológica de la pandemia. Para Milei, el COVID-19 se utilizó como excusa para impulsar una agenda socialista global. El miedo al virus legitimó el aumento del poder estatal, la vigilancia masiva, la censura del disenso y la intervención brutal en los mercados. En este escenario, el autor ve una reminiscencia de regímenes totalitarios, periodistas aplaudiendo las restricciones, ciudadanos convertidos en delatores, la Iglesia en silencio, y una población sometida bajo el símbolo de la mascarilla. Todo ello, dice, bajo el ideal revolucionario del sacrificio colectivo. El caso argentino ocupa una sección clave del texto. Allí, Milei describe un panorama de desastre autoinducido. Sin acceso al crédito internacional y con una demanda de dinero en caída libre, el gobierno argentino financió todo con emisión monetaria. La consecuencia, según él, es una inflación creciente, destrucción del capital de trabajo, aumento de la pobreza y pérdida masiva de empleos. Lo peor, denuncia, fue el uso deliberado del miedo como herramienta de control social. Cita incluso el Estatuto de Roma para argumentar que la cuarentena argentina podría constituir un crimen de lesa humanidad, al haber puesto a la población ante la alternativa de rendirse o morir de hambre. A pesar del tono duro y las denuncias graves, el libro termina con una nota de esperanza. Milei observa que, por primera vez en mucho tiempo, la gente empieza a despertar. Destaca las manifestaciones masivas en Argentina en defensa de la propiedad, la libertad y la igualdad ante la ley. Para él, esas marchas revelan que los individuos han comenzado a comprender los principios del liberalismo y a identificar a la casta política como enemiga de su bienestar. Si esa conciencia se sostiene, augura, podrá producirse un cambio profundo. Pandenomics no es un libro técnico ni académico al uso, es un manifiesto liberal en tiempos de pánico. Su fuerza reside no tanto en los datos, aunque los hay, sino en su lectura ideológica de los hechos. Para Milei, la pandemia ha sido el pretexto perfecto para acelerar una ofensiva contra la libertad, y solo una ciudadanía despierta podrá revertir ese proceso. Su mensaje es claro: la verdadera enfermedad no fue el virus, sino el estatismo.